Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, debido a que no pudimos salir en vivo, vamos a hacer un videíto porque queremos que en esta tarde, en este día domingo, recibas la palabra del Señor. Pedimos disculpas a todos los que se conectaron, sé que estuvo presente Villaverde y todos nuestros hermanos allí conectándose y pendiente a la señal, pero bueno. Hay poca señal, pero igual la señal de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a llegar a tu casa. Estamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento social, orando mucho por las familias y recuerdo la palabra soltada por nuestro apóstol, el apóstol Roño Oliveira, que fue al comienzo del año. La palabra rema era que el Señor iba a pastorear la iglesia. Y en todo este tiempo de cuarentena, en cuanto que no podemos abrir las puertas del templo y tener un contacto más allegado a las personas, estamos seguros con nuestro pastor, estamos orando y creyendo que Dios mismo está pastoreando su vida. Amén. Así que los bendecimos, creemos que una luz de esperanza se enciende en tu casa. No sé de dónde te vas a conectar o dónde vas a ver el videíto, pero estoy segura de que Dios te va a hablar en esta tarde. Así que sin más que decir, te invito a que vayas a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 46. Entonces, David estaba hablando, ¿verdad? Dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta siesta meditaba en esta palabra sobre David y cuando miramos todo el proceso y el contenido de estas escrituras, Primera de Samuel capítulo 16, Dios habla al profeta y lo envía a que unja a David. Le dice, ve a casa de Isaí de Belén porque de uno de sus hijos yo me he provisto. Aleluya. El Señor fue el que eligió y el que suplió su propia necesidad. Me he provisto de rey para Israel. Y fue allí que David es ungido, ¿verdad? Y luego en el capítulo 17 llegamos a la confrontación, al enfrentamiento de Goliat con el pueblo de Israel. La Biblia dice que por 40 días y 40 noches este Goliat atormentaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo desafiaba y decía, yo quiero uno de todos ustedes que se enfrente a mí. Y al pueblo de Israel, no encontrando el gigante, no encontrando un rival, seguía amedrentando, seguía trayendo malas noticias, malas informaciones. En este tiempo de cuarentena estoy segura que cada vez que prendemos la noticia, cada vez que miramos las redes sociales, nos encontramos con malas noticias, ¿sí? Tantos murieron, tantos pasó esto, te va a agarrar el coronavirus y si no el coronavirus es el dengue, que por cierto salió de los grupos de WhatsApp, no sé si lo vieron, si no es el coronavirus es el dengue y ahora qué vamos a hacer, que no trabajamos, que se cerraron los bancos, que están cerrados los aeropuertos y parecería ser que la vida misma se ha paralizado, ¿sí? Pero como dice nuestro apóstol, el mundo puede estar parado, pero Dios se sigue moviendo. Amén. Entonces, un escenario parecido al que estamos viviendo hoy, estaba viviendo David, una escena parecida de amedrentación, de miedo, de día tras día malas noticias, ¿sí? Pero llegó un momento donde David no huyó, sino que se enfrentó a su rival. David comenzó a caminar en medio del pueblo y a preguntar, ¿qué se le dará al hombre que derrote al gigante? La respuesta era, al hombre que derrote al gigante se lo va a librar de impuestos, se casará con la hija del rey y vivirá en el palacio. Y luego David se enfrenta a Goliat y le dice estas palabras que te acabo de leer en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 46. David mismo dice, hoy, Jehová te entregará en mis manos y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel, que Jehová es Dios en Israel. Y ahí ya tengo ganas de cantar, mira Dios lo que dicen de ti, pero bueno, no es la ocasión ahora. Pero todos sabrán de que hay Dios en Israel, que tenemos un Dios que nos defiende y nos protege. Meditaba en esta escritura y pensaba lo siguiente, nunca más, escucha esto, nunca más David fue el mismo
después de haber derrotado el gigante. Nunca más los hermanos de David fueron lo mismo después de que David derrotó al gigante. Nunca más la familia de David fue la misma después de que David derrotó al gigante. Cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel y nos quiere llevar a otra temporada, pondrá gigantes en nuestros caminos, pondrá adversidad en nuestro camino. ¿Para qué? Para enseñarnos y mostrarnos y también desafiarnos a sacar lo mejor que hay en nosotros. Pensaba en este tiempo de aislamiento social y en esta cuarentena, cuánta gente vive el día a día y cuántas veces, cuántos hombres no dijeron esto. Si yo no trabajo, no se come. Si yo no hago, no pasa. Mira, ya van casi 14 días, 12 días que no estás trabajando, sin embargo estás comiendo. Van 14 o 12 días de aislamiento social que nadie puede hacer nada, sin embargo tu casa sigue de pie, sin embargo tu familia sigue de pie. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con esto? Número 1, que no somos indispensables. Número 2, que si Él alimenta a las aves del cielo, también nos va a alimentar a nosotros. Y número 3, el Señor quiere que nos enfrentemos con nuestra realidad. Gente, iglesia, coronavirus es real, ¿sí? No es un demonio. La gente dice, ay, pastora, ¿qué tiene miedo al diablo? No, 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 tranquilo, hay que ser prudente. Coronavirus es real. Cuando David se enfrentó con Goliat, Goliat no era una visión, Goliat no era un espíritu, Goliat era una realidad. Hoy lo que estamos viviendo como nación y como mundo es una realidad y nosotros debemos enfrentarnos a esa realidad. ¿Para qué? ¿Para huir? No, para hacerle frente. Mira, tú viniste a mí con epidemia, venís a mí con malas noticias, venís a mí con persecuciones, pero yo me enfrento, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, no escapes al problema. El problema mundial hoy es el coronavirus. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el problema que está atacando tu casa? ¿Cuál es el gigante que tú tienes que derribar en tu casa, en tu familia? Creo que esta cuarentena o este aislamiento social vino para sanar las familias, vino para sanar los hogares. Nunca más tu casa será igual. Pastora, ¿qué está diciendo? Escuche esto. Antes de la cuarentena, tu casa no estaba pintada. Después de la cuarentena, ahora tu casa está pintada. Antes de la cuarentena, ese cable, ese enchufe que nunca se arreglaba, está arreglado. Antes de la cuarentena, lo que querías hacer en la casa y no estaba hecho, vamos por los 12 días y ya casi está terminado en tu casa, ¿sí? Vinieron muchos arreglos, estoy segura que mucha gente pintó, arregló, hizo cortinas, sacó el mejor cocinero, la mejor cocinera del hogar, limpió el patio. ¿Cuánta gente limpió su patio que no limpiaba, sí? La gente no puede creer, dice, ay Dios mío, quiero más cuarentena, ¿sí? Las esposas estamos felices por esto, ¿verdad? De ver que realmente nos pusimos las pilas con el hogar. Bueno, en casa se hicieron tantas cosas que uno decía, pero parecía que no había nada para hacer y de repente todos los días encontramos algo para hacer. Seguramente, estoy segura que después de esta cuarentena, tus vecinos van a mirar tu casa y van a decir, epa, ¿qué le pasó al vecino? Epa, ¿qué pasó en esa casa que está arreglada? ¿Qué pasó en esa vivienda que cambió? ¿Qué pasó en el patio del vecino que está limpio? Antes no se podía ver porque lo mínimo que podías encontrar en tu patio era un león. Ahora está cortado el césped, hay plantitas, está arreglado. Este aislamiento social vino para sanar tu familia. Y quiero cerrar y terminar esta palabra con esto. Nunca, nunca, después de un proceso, nunca después de un ataque, nunca después de una confrontación, cuando la persona vence, vuelve a ser la misma. Después de este aislamiento social, después de esta cuarentena, tu vida va a cambiar. Y no solo tu vida, sino tu familia va a cambiar. Y no solo tu familia, sino que tu barrio va a cambiar. Tus hermanos que no conocen a Cristo van a cambiar. Tus padres que no conocen a Cristo van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una detrás de esas cámaras que se va a enfrentar a derrotar al gigante. Termino con esto. David recibió, ¿sí?, lo que nunca antes en su familia habían recibido. Antes de David nadie fue rey. Antes de David nadie vivió en un palacio.
Antes de David, nadie se casó con la hija del rey. David venció al gigante y cambió la historia de su vida social, emocional y espiritual. Aleluya. Cuando tú derrotes el gigante, vas a cambiar tu vida social, espiritual, financiera y emocionalmente. Antes de la cuarentena te vestías de una manera, después de la cuarentena será de otra manera. Antes de la cuarentena caminabas de una manera, después de la cuarentena será de otra manera. David recibió lo que nunca antes en su generación habían recibido. Y fue la palabra que en esta tarde el Señor habló a mi vida y me dijo: nunca te prepares para recibir lo que otros ya han recibido, porque lo que yo tengo para ti es lo que todavía nadie lo recibió. Te lo repito de nuevo. Nunca te prepares para recibir lo que otros ya han recibido, porque lo que yo tengo para ti es algo que nadie aún todavía, nunca jamás lo ha recibido. ¿Por qué? Porque esa eres tú esa persona que va a recibir lo que en tu generación, lo que en tu familia, lo que en tu antepasado, lo que en tu barrio, lo que en tu ciudad, lo que en tu nación nadie recibió, lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque sos un obediente, porque sos una persona flexible a la voluntad de Dios, porque muchas veces a lo mejor dijiste: no aguanto más esta situación, ya vamos por los 12 días y estamos allí en el aislamiento social, estamos en casa. Mira, pudiste, venciste. ¿Por qué? Porque eres un guerrero, eres una guerrera del Señor, y esto te va a demostrar que si eres capaz para obedecer en esto, vas a obedecer en muchas cosas más que Dios te va a presentar en el futuro. Amada iglesia, te bendigo. Declaramos una bendición sobrenatural sobre tu vida, que el Señor te añada gracia, favor, sabiduría, y que te capacite para todo lo que viene, porque cosa que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Nunca te prepares para recibir lo que otro ya recibió, porque lo que tú vas a recibir es algo que nunca antes nadie lo recibió. Te bendigo y nos vemos seguramente en el templo.